Estamos en Conclusión TV, esta vez con Norberto Itzkovich, ex titular del INDEC. Si hubo alguna institución cuestionada, si hubo alguna institución en boca de mucha gente y sigue estando hoy en algunos aspectos, es el INDEC. Norberto, ¿cuánto tiempo te ha tocado trabajar en el INDEC? ¿Cuánto tiempo trabajaste en el INDEC? Bueno, yo entré al INDEC en el año 92 y me fui el 10 de diciembre de 2015. Así que son unos cuantos años que estuve ahí, digamos, en distintos sectores, lo cual me dio la posibilidad de desarrollar, me recibí de economista estando en el INDEC, estuve en distintas áreas, y bueno, el 10 de diciembre de 2015 me junté con el actual director Todesca, le expliqué y le conté en qué estábamos trabajando, le dije que esperaba que le vaya muy bien, a él y a todo el personal del INDEC, que fueron mis compañeros de tantos años, y me fui a mi casa. ¿Alguna consulta en especial que te hizo Todesca en ese momento? Me hizo alguna pregunta sobre cuánto iba a cobrar él, ¿no? Se ve que les preocupaba ese tema. Claro, venir de la actividad privada a veces al Estado significa una baja en los ingresos, ¿no? A veces pasa eso. A veces algunos funcionarios indebidamente compensan eso con alguna otra cosita. No digo que sea el caso de Todesca de ninguna manera porque lo desconozco, pero bueno, la entrevista fue cordial, digamos, yo Todesca lo conocía y yo, digamos, en ese momento como ahora y como siempre, para mí prima lo institucional por sobre lo personal o por sobre en ese sentido lo partidario político. Y prima lo institucional y prima cuando se habla de políticas de Estado, ¿no? Entonces las estadísticas son una política de Estado. Entonces las estadísticas tienen que hacerse bien en todos los gobiernos. Nosotros tratamos, y lo hicimos, creo, de la mejor manera que pudimos, y estuvieron bien hechas. Y bueno, espero que Todesca, con algunas cositas, algunas críticas, no Todesca, sino los 1.500 trabajadores en el INDEC siguen trabajando, lo mismo que eran mis compañeros, siguen trabajando, y yo estoy seguro que siguen haciendo las cosas de la mejor manera que pueden. Gobierno de Menem, gobierno de la Rúa, los 5 presidentes. Mi trayectoria en el INDEC. Sí, claro, pasamos, digamos, todo eso. ¿Por qué 2015 no estás más? Como viniste estando durante tantos gobiernos. Efectivamente, como era, digamos, yo nunca logré, ni en el gobierno de Menem, ni el de la Rúa, que me pasaran, siempre estuve contratado por estos contratos a través de universidades, digamos, de terceras instituciones. Nunca logré en su momento que me pasaran a planta, la permanencia, digamos. Y bueno, después ya ocupé cargos políticos, y como cargos políticos como tal, cuando concluyó la gestión política con la cual yo estaba, me fui a mi casa, ¿no? Hablando de política, no podemos soslayar la injerencia, vamos a decirlo así, de Guillermo Moreno a partir del 2007. ¿Nos podrías contar de qué se trata esa situación de la que tanto se habla? En realidad no se trata de una injerencia de ninguna manera. Mirá, el INDEC dependía en ese momento del secretario de Política Económica. Guillermo Moreno era secretario de Comercio, no de Política Económica. Después, a partir del 2009, el INDEC pasó a depender directamente del ministro de Economía, es decir, que el secretario de Comercio seguía no teniendo ninguna injerencia. Aunque sí, digamos, como muchos en el gobierno, era usuario de distintas estadísticas y estaba preocupado por indicadores y demás, como tantos, como el propio ministro, los secretarios de Política Económica y demás, y bueno, pero no tuvo ninguna, no tuvo ninguna injerencia. Yo siempre digo, en materia de estadística hay una cuestión, cuando uno quiere medir el desempleo, por ejemplo, o medir la evolución de la economía, o medir la evolución de los precios con el índice de precios, no es que se juntan entre algunos genios o no genios y deciden vamos a medirlo de esta manera o de la otra. En general hay metodologías estadísticas que se utilizan con matices, por supuesto, a nivel mundial, y el INDEC, como Instituto de Estadística de la Argentina, adopta esas metodologías. Después, repito, hay matices, hay pequeños detalles, dependiendo de cada país, pero las cosas se hacen más o menos, se hicieron siempre de la misma forma durante nuestro gobierno,
Y ahora con algunos cambios, en algunas cosas más y en otras menos, ¿no? Pero se siguen haciendo en base a metodologías internacionalmente aceptadas. Lo que nos suele pasar a aquellos que o leemos el diario o vemos la televisión, como cualquier vecino, es lo siguiente. Sabemos que 2 más 2 son 4 porque es verificable. Resulta que cuando se habla del INDEC hay que hablar de creer o no creer como si estuviera hablando de Dios, que es imposible de modificar o de verificar. ¿Por qué al INDEC, que es una instancia que maneja números y datos concretos y duros, hay que andar creyéndole o no hay que andar creyéndole? Bueno, es que justamente no es una cuestión de fe, ¿no? Es una cuestión de si los datos que publica el INDEC, que en general son un promedio, la población, una persona se siente más o menos representada. Si yo te digo que el INDEC dice, o el de antes, el que sea, que el desempleo es 7%, pero vos estás desempleado, vos vas a decir, pero este dato a mí no me representa. Si yo estoy desempleado, ¿qué me dicen que es el 7%? Si yo no tengo trabajo, ¿sí? Bueno, con el IPC pasa algo parecido. El IPC, el índice de precios al consumidor. Bien. Pasa algo parecido. Si yo tengo mucho gasto, por ejemplo, un hogar de jubilado, tiene mucho gasto en remedios, ¿sí? Y el IPC... Para el IPC eso es una parte mínima, digamos, una parte de la canasta, pero no toda. El cálculo de los remedios dentro de la canasta. Bueno, el IPC va a dar una variación de precios determinada y el jubilado que gasta mucho de su ingreso en remedios va a decir, no, pero yo gasto mucho más. No es un 2%, un 4% o un 1%, es un 30%, porque yo siento que yo gasto mucho de mis ingresos en eso, ¿sí? Ahora, ¿pasa esto en Argentina solamente? No, esto pasa en muchos lugares del mundo. Pasa y pasó en muchos lugares del mundo. Mirá, en el año 86, ya hace mucho, se formó en Estados Unidos lo que se llamó la Comisión Boskin, era un senador de los Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos y algunas instituciones académicas y demás decían que se estaba subestimando el índice de precios. Es decir, lo mismo que se decía acá, está dando más bajo de lo que realmente pasa. Y se pusieron a estudiar. ¿Y qué era? ¿Que estaba el IPC de Estados Unidos truchado? De ninguna manera. Simplemente era un problema de cómo se siente esa representatividad, que no es un problema digamos, de elaboración, sino que es cómo cada uno lo interpreta, ¿no? De nuevo, otro ejemplo. El gobierno dice que la economía creció 2,9% en el 2017. El PIB creció 2,9% en el 2017. Producto Bruto Interno. Producto Interno Bruto. Sí. Si vos estás en un sector que no recibió ese beneficio, digamos, que no creció, vos vas a cuestionar ese dato. Si algún comerciante, algún pequeño industrial o algún productor en las economías regionales, por ejemplo, un productor de manzana en Río Negro, ve el 2,9 y dice, mirá lo que están diciendo. Si a mí me va mal, me va pésimo y cada vez estoy peor. ¿Y es mentira el 2,9 y es mentira lo que dice el productor? No, probablemente con algunas observaciones el 2,9 sea real, si no es 2,9 será un poquito menos, pero ahora, y lo que dice el productor mucho menos es mentira, simplemente que no se ve representado por ese número genérico que, como todo número en estadística, expresa globalmente algo, pero no las particularidades. Seguimos caminando por las oficinas del INDEC, nos metemos en otra, y pareciera ser que cada una de las oficinas es un punto de conflicto. Por ejemplo, el tema de la medición de la pobreza. ¿Qué ha pasado y qué pasa con la medición de la pobreza? ¿Por qué tanta discusión al respecto? ¿Por qué aquel apagón en la medición de la pobreza del último tramo del gobierno kirchnerista? ¿Y por qué esta restitución, digamos, de la medición y tantos cuestionamientos que están apareciendo? Mira, lo primero que hay que decir es, me parece a mí lo siguiente, desde el año 93 hasta el 2013, primer semestre 2013, que fue nuestra última medición oficial de pobreza, el método fue siempre el mismo. El método fue siempre el mismo, no cambió en absoluto, fue siempre el mismo, o sea que esa serie es comparable, y no solo es comparable en el tiempo, sino que es comparable con otros países, ¿sí? Ahora, este gobierno, después, como decís vos, del apagón estadístico, por razones, digamos, que uno puede suponer, decidió poner un número de pobreza bien alta, cambiando la metodología, para, como dijo el presidente, después decir, miren cómo yo voy bajando la pobreza y júzguenme por lo que voy bajando. Claro, si vos ponés al inicio
un techo, digamos, altísimo. Después, eso fue en el 2016, en el 2017, que no fue tan malo como el 2016, es lógico que algún puntito haya bajado la pobreza, y seguramente cuando dé los datos de primer semestre de 2018 le va a volver a subir, porque la verdad que económicamente lo que ocurre ahora es un desastre. La economía está muy mal, los ingresos van por atrás de los precios, y a la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo. Ahora, y termino con esto. No, está bien. Repito, entre el 93 y el 2013 la pobreza es comparable, y es comparable con otros países. Y entonces yo digo, la última medición del 2013 fue 4,7% de pobreza. Después vino la devaluación de Axel cuando asumió en enero de 2014, con lo cual es lógico que suba un poquito la pobreza, pongamos un puntito, 2 puntitos, qué sé yo, 6%. Y después 2015, donde volvió a bajar porque la economía siguió creciendo, ¿sí? Entonces, supongamos que dejamos el gobierno en 2015 con 6 o 7 puntos de pobreza. Entonces, ¿qué dice algunas personas? No sé si la mayoría, pero muchas, después de leer muchos diarios, de ver mucha televisión, no, 6-7% de pobreza es muy poco, la pobreza es 30%, esto me están mintiendo, ¿sí? Entonces yo pregunto, comparándolo con otros países, en pobreza, en ese momento, fines de 2015, ¿seríamos más asimilables como sociedad, cantidad de pobres, a Chile y Uruguay o a Bolivia y Paraguay? Yo creo que la respuesta sería, mirá, somos más asimilables a Chile y a Uruguay, a sociedades como la chilena o la uruguaya. Bueno, Chile y Uruguay en ese momento, cuando nosotros decíamos que teníamos 7, tenían 8-10% de pobreza. Es decir, que es absolutamente razonable el número, que no son pocos pobres. 7 por 4, 28, 2.800.000 personas pobres. No es poco. 2.800.000 personas argentinos o no argentinos que viven en nuestro territorio pobres, ¿sí? Ahora, por el contrario, si yo digo, no, la pobreza Cristina la dejó en 25-30. Ah, ¿y la de Bolivia cuánto era en ese momento? 30%. Ah, entonces teníamos el nivel de pobreza igual que Bolivia. La de Paraguay era 20 y pico en ese momento. ¿Teníamos más pobreza que Paraguay en ese momento? Entonces, ¿los argentinos se iban a Paraguay a buscar trabajo y a buscar mejores condiciones de vida? ¿O se iban a Bolivia a buscar trabajo? ¿O era al revés, como fue siempre, que los hermanos bolivianos y los hermanos paraguayos vienen a nuestro país a buscar mejores condiciones de vida? ¿Qué es lo de sentido común? Bueno, a mí me parece que lo de sentido común, además avalado por organismos internacionales en cuanto al tema de la pobreza, es que los datos nuestros eran los datos correctos. Nosotros dejamos entre 6 y 7% de pobres. Así lo midió la CEPAL con otra medición distinta a la del INDEC, así lo midió el Banco Mundial con una medición distinta a la del INDEC, y así lo dijo la FAO cuando en su momento dijo Argentina, cuando fue Cristina a Italia, a la sede de la FAO en Roma, que Argentina había terminado con el hambre, no con la pobreza, porque había 5%, con el hambre. Y es coherente, digamos, es coherente con la comparación histórica, es coherente en la comparación con los países hermanos, y es coherente además en la política. Mirá, cuando asumió Cristina, el dato no cuestionado porque fue medido por Cynthia Poc, la incuestionable, entre comillas, Cynthia Poc, decía, ex del INDEC, que la echaron ahora hace poquito, era la pobreza 26,9%. ¿Sí? Al principio, a fines de 2006. Después asumió Cristina. Aplicó todas las políticas que aplicó en materia social y económica. 3 millones nuevos de jubilados, baja del desempleo, incremento de las jubilaciones 2 veces por año, asignación universal por hijo, avance de los salarios por sobre la inflación con cualquier índice que se te ocurra tomar. Todo eso. Y que me digan que inició con 26,9 de pobreza, hizo todo eso y terminó con una pobreza similar después de 8 años, la verdad que no me cierra. Entonces, cuando uno va tomando no solo el dato, sino el dato en contexto histórico, en contexto geográfico y en contexto macroeconómico, bueno, es coherente.